Eh, ¿Cómo puedo retener? ¿Cómo puedo hacer una mejor retención de lectura de comprensión cuando estoy leyendo, cuando estoy estudiando, cuando estoy haciendo una lectura de comprensión y estoy estudiando y como que estudio y no llego a tener ningún tipo de retención? ¿Existirá alguna explicación desde la lingüística? Esta noche vamos a hablar justamente de esta temática. Vamos a hablar de primero vamos a ver la parte teórica, así bien concreta, de cuál es la explicación que nos va a dar la ciencia lingüística desde algunos autores. Y luego vamos a tratar de armar una, una técnica que nos pueda servir para poder, de alguna manera, poder retener mayor información y tener mayor éxito cuando me toque estudiar, ¿no? Y el poder, sobre todo, de esta manera, porque recuerden, si yo puedo llegar a tener buena retención cuando leo, puedo hacer una lectura de comprensión eficiente y puedo tener una buena técnica de estudio, entonces voy a poder, de alguna manera, eh, retener y aprobar los exámenes, que es lo que interesa cuando a uno le toca estudiar. Cuando me toca postularme para la universidad, para las carreras, normalmente uno de los problemas fundamentales es la falta de lectura de comprensión en en los universitarios, ¿no? Porque la lectura de comprensión es básica y es súper importante hoy en día para poder tratar de, sobre todo, digamos, entender eficientemente lo que se quiere estudiar. Bueno, comencemos. Mi nombre es José Luis Terán y vamos a hablar justamente de cuál es la explicación. Lingüística digamos, cómo estudiar. ¿Qué me recomienda la lingüística para estudiar? La lingüística es la ciencia que estudia lo que es la comunicación, el lenguaje, los idiomas. Va a estudiar básicamente lo que son los diferentes idiomas, pero desde diferentes perspectivas, ¿no? Que pueden ser estas culturales, pueden ser, eh, digamos, pueden ser sociales, pueden ser científicas, técnicas, incluso médicas hoy en día con la lingüística eh, médica, justamente, ¿no? Que nos da más respuestas en relación a lo que es la lingüística hoy en día. Entonces, tratando de indagar en todas esas áreas, vamos a ver que vamos a tener un área que nos va a ayudar digamos, indagar más en esto, que va a ser la neurolingüística, y combinada con la psicolingüística, nos van a decir que cuando yo estudio, porque cualquier acto de estudiar y cualquier forma de lectura bueno, para estudiar necesito leer y la lectura de comprensión es básica. Entonces, eh, el primer, la primera acción que voy a hacer cuando estudio es obviamente leer. Entonces, eso significa que la lectura de comprensión es clave acá. Entonces, ¿qué es la lectura de comprensión para la lingüística? La psicolingüística nos va a decir que la lectura de comprensión no es otra cosa que una manera digamos, transmitir conocimiento de una persona a otra. La persona que transmite es normalmente el escritor y la persona que lee es quien va a empezar a decodificar el mensaje y va a poder entender el mensaje que me está transmitiendo el emisor en este caso, ¿no? Esa es la lectura de comprensión. La lectura de comprensión es básica porque no necesitamos tecnologías, básicamente necesitamos un libro, un papel, es lo más básico cuando hablamos de lectura de comprensión. Hoy en día obviamente ya tenemos materiales más didácticos virtuales, ¿no? En las nuevas tecnologías, pero básicamente la lectura de comprensión se relaciona a esta decodificación que va a tener que hacer la persona que va a emitir el mensaje. Entonces, si la lectura de comprensión es básica para leer, esa lectura de comprensión tiene que tener ciertas características para que pueda ser obviamente eficiente.
Las primeras características obviamente van a tener que ver con lo que es el poder enviar el mensaje que se quiere enviar de manera efectiva y correcta. Si yo puedo enviar el mensaje de manera efectiva y correcta, entonces el lector va a poder entender lo que el escritor ha querido transmitir en ese mensaje. Entonces, cuando yo estudio y leo, mi lectura de comprensión tiene que estar basada en algunas técnicas, en algunas estrategias. Entonces, vayámonos por la neurolingüística. La neurolingüística nos va a decir, en todo caso, que la lectura de comprensión es un proceso de sinapsis. Un proceso de sinapsis netamente, bueno, que ocurre técnicamente en el cerebro y que esta digamos, generar conocimiento al momento de, a partir de esta sinapsis, el cerebro como un órgano pueda ir, digamos, decodificando este mensaje que se quiere transmitir en el texto que se está leyendo. Entonces, analizando estas dos ciencias, la neurolingüística y la psicolingüística, vamos a decir que para estudiar tengo que manejarme en 3 etapas. Porque tengo que, a la larga, estudiar se define en poder decodificar el mensaje que me quiere transmitir el autor que estoy estudiando, o los autores. A veces tengo que estudiar muchos libros, ¿no? Entonces, si yo tengo una buena técnica de lectura de comprensión, eso no va a ser problema, pero si tengo problemas con leer, sí voy a tener problemas. Ahora, buenas noticias, malas noticias. Las buenas son de que la lectura de comprensión está malentendida en su concepto, porque todo el mundo cree que lectura de comprensión es solamente ir a un texto y empezar a decodificar la lectoescritura que está dentro del texto. Eso es lectoescritura, decodificación simplemente del código como tal. No, pero la lectura de comprensión en realidad va a ser, es todo un proceso, ¿no? Y vamos a decir que si la lectura de comprensión es un proceso, entonces estudiar es un proceso. La lectura de comprensión mínimamente deberá tener 3 etapas digamos, para que cualquier lectura de comprensión sea efectiva. Entonces diremos que para estudiar también voy a necesitar 3 etapas. Para comenzar a estudiar, y ahora voy a hablar en términos de estudio. Para poder estudiar, digamos, vamos a decir que vamos a necesitar la primera etapa que se refiere y tiene que ver con lo que es la preparación del material de estudio. Porque no puedo simplemente ir y estudiar, sino necesito preparar esos materiales de alguna manera. Y es como cuando voy a empezar a leer. Necesito empezar a preparar mi lectura, lo que voy a estudiar. Para eso, después de haber indagado, bueno, nosotros lo hemos indagado anteriormente para que esto no sea muy largo. A ustedes les interesa solamente entender cómo estudiar, pero nosotros hemos indagado en varias teorías y hemos logrado encontrar y hemos logrado armar un cierto tipo de metodología de estudios. Esta se basa en básicamente 6 pasos a partir de todo lo que hemos estudiado anteriormente, lo que hemos explicado anteriormente, perdón. Comenzamos con el paso 1. El paso 1 se basa en como voy a preparar lo que voy a estudiar, tengo que conseguir lo que voy a estudiar. ¿Qué voy a estudiar? ¿Qué es lo que voy a estudiar? Entonces, entonces vamos a tener 2 tipos de materiales básicamente cuando estudio. Vamos a tener materiales físicos, libros, revistas, o incluso documentales, ¿no? Porque hay revistas documentales, hay libros documentales, y hoy en día con la tecnología ya incluso tenemos videos documentales, y la tecnología ha avanzado tanto que ya tenemos todo lo mismo que teníamos de modo virtual, perdón, físico, ahora lo tenemos de modo virtual. Por ejemplo, se recomienda mucho el manejo de material como todo lo que es Google. Funciona muy bien para estudiar porque es una plataforma gratuita que además fomenta la educación. Entonces vamos a tener muchas herramientas ahí para poder estudiar. La principal es el Google Académico, que es donde podemos encontrar material fidedigno. O sea, por ejemplo, en la red normalmente no toda la información es correcta. Hay información que a veces no es tan fiable. Entonces, la información que es correcta, para darnos cuenta que esta información sea correcta, por ejemplo, Google Académico funciona muy bien.
porque es una biblioteca, además, donde se puede encontrar muchos materiales. Este es el tipo de información que tengo que buscar, información veraz. Cuando yo hago, desde la lingüística, se dice que el mensaje, la calidad del mensaje, cuando un mensaje es enviado, el mensaje tiene que ser algo que sea veraz, algo que sea cierto, no puedo mentir, ¿verdad? Entonces yo también como lector tengo que buscar ese tipo de mensajes, tratar de buscar mensajes que no sean lo que se dice hoy en día fake, sino que sean materiales o mensajes que estén contenidos en materiales, que sean reales y que sea información que sí se puede utilizar. Y para eso, por ejemplo, podemos utilizar el Google Académico. Podemos utilizar tutoriales en YouTube, que hay muy buenos canales donde van a encontrar en el área de la lingüística, por ejemplo, hay muy buenos canales en donde se puede encontrar absolutamente de todo. Hoy en día se puede estudiar mucho solamente con tutoriales. Y visitar bibliotecas virtuales, que también existen varias en la red, que son básicamente no, que son gratuitas, en donde se puede encontrar mucha información de lo que yo quiero estudiar. Primero es conseguir la información, entonces, ¿no? Tratar de encontrar la información más variada que se pueda. El paso 2 es, una vez que ya tengo toda mi información compilada y la tengo ahí ya lista en mi escritorio para trabajarla, entonces me voy al paso 2. El paso 2 es la clasificación de esta información, porque pasa que he encontrado varios libros, varias revistas, tengo varios artículos aquí, allá, es mucha información para estudiar. Entonces tengo que clasificarla. Para poder clasificarla, les voy a mostrar esta página. Es una página que está en la red, que se llama, que es de LESEMAR, donde nos muestra una técnica de estudio. Y esta técnica de estudio es muy interesante porque lo que hace es, por ejemplo, cómo clasificar la información para estudiar. No se puede clasificar por conceptos, se puede clasificar por grado de semejanza, por jerarquía, etcétera, ¿no? O sea, incluso se puede categorizar por grado de importancia, ¿no? Este concepto es más importante, este es otro, este es otro. Hoy en día, por ejemplo, con esta aplicación con la que estamos realizando esta presentación, Prezi nos sirve mucho para hacer esta clasificación, por ejemplo, porque pueden hacer mapas mentales. El uso de mapas mentales para el tema de armar las categorías es importante. Armar las categorías nos garantiza que podamos ir viendo, digamos, lo que ya se está estudiando y hacer un escaneo general de la información que se tiene. Es muy importante, ¿no? Les recomiendo la página Lesemar, se llama así la página, búsquenla, lesemar.es. Es la website donde van a poder encontrar buena información ahí. Una vez que ya he clasificado mi información, la tengo lista, ya la tengo clasificada por autores, por conceptos, incluso por interés, por bibliotecas, no sé, ¿cuál es la categoría que te gusta utilizar? Esa es la que utilizamos. El paso 3 es, una vez que ya tengo todo clasificado, porque tengo que establecer, ahora me toca establecer un cronograma de estudios, tengo que programar qué días voy a estudiar y cuánto tiempo voy a estudiar. Lo que se recomienda según la mayoría de los estudios, dicen que lo más importante cuando uno lee o cuando uno estudia es repasar. O sea, una cosa es estudiar, que es estudiar de manera profunda, ¿no? Investigando y detallando y expandiendo los conceptos que se están estudiando. Y otra cosa es repasar. Entonces, hablemos un ratito de lo primero. Lo primero es agarrar y hacer lo que se llama lectura de comprensión profunda, donde yo voy leyendo palabra tras palabra y palabra que no entienda, me voy al Google y busco ese concepto y voy expandiendo y encontrando varios autores sobre ese concepto, sobre todo conceptos que tengan que ver con lo que yo estoy estudiando, palabras clave, ¿no? Y la idea es ir detallando con la mayor cantidad de información en base a la información que ya he clasificado, porque he debido clasificar incluso páginas web, videos, etcétera, ¿no? Incluso canales de especialistas, etcétera.
Incluso en Facebook van a encontrar varias páginas de especialistas que es, por ejemplo, como la página nuestra, en donde tratamos de promover ciertos temas, y van a encontrar lugares donde donde van a encontrar ese tipo de cosas, ¿no? En donde van a poder encontrar incluso técnicas, etcétera. Es importante incluso encontrar información también en Facebook, solamente verificar de que sea información veraz, ¿no? Y nada más. Una vez que se ha estudiado algo bien estudiado, súper bien estudiado, lo tienes ahí ya clarito, tengo que programar mis sesiones de repaso. Entonces, por ejemplo, digamos, normalmente para cualquier examen me dan 2 semanas de anticipación. La primera semana puedo programar 3 o 4 sesiones de estudio profundo, donde estudio así bien detallado. Y recuerden que de cada sesión de estudio profundo tiene que haber un producto. En un momento vamos a hablar de los productos, pero tiene que haber un producto que es básicamente que has obtenido de haber estudiado. Puede ser un mapa mental, un mapa conceptual, un resumen, no sé, un producto, ¿ok? Y esos productos son los que me sirven para la siguiente semana, donde voy a programar mis sesiones de repaso. Según la lingüística dice que los mensajes logran entrar en la memoria a largo plazo cuando estos son recordados varias veces. Pero entre el momento en el cual el mensaje ha llegado a nuestro cerebro, que es el momento que estudio y hago mi estudio profundo, y el momento que voy a repasar e incluso el examen, tiene que haber un lapso de tiempo relativamente largo, ¿ok? Para que el conocimiento que yo he estudiado madure, porque el conocimiento necesita madurar. Para que yo estimule esa maduración de conocimiento, necesito utilizar estas sesiones de repaso. Entonces, la programación de sesiones de repaso es súper importante. En la siguiente semana puedo programar 3 o 4 o 5 sesiones de repaso. Por eso es importante estudiar al menos con 2 semanas de anticipación o con una, así tener, pero siempre tener sesiones en donde estudio y luego las sesiones de repaso. ¿Qué es una sesión de repaso? Es, por ejemplo, estar en un lugar sin hacer nada, y no necesitamos escribir o hacer algo así. Solamente tenemos que tratar de recordar lo que he podido estudiar en las sesiones. Para eso me van a ayudar mis mapas mentales, mapas conceptuales y todo eso. Y en cada sesión que yo voy repasando con mis mapas conceptuales o mapas mentales, no utilizo el material, los libros, digamos, de nuevo, porque sería mucho trabajo. La idea del repaso es que sea concreto. Utilizar solamente mapas mentales, mapas conceptuales, pueden ser también resúmenes, reseñas o cualquier tipo de elemento que nos sirva para resumir lo que he estudiado, ¿no? Solamente luego voy revisando esos productos como tal. Al hacer eso, ¿no? Y ahí tenemos el concepto de qué es estudiar. Estudiar es descomponer el todo que está que se está estudiando en pequeñas unidades o lecciones de estudio. O sea, lo que yo estoy estudiando, que es un todo, lo tengo que descomponer en pequeñas unidades. Y esas unidades luego las tengo que ampliar con toda la teoría posible, ¿no? Y esa es la descomposición de lo que estudio. ¿Qué es estudiar? Estudiar implica entender el 100% de lo que estudio, ¿ok? Eso es estudiar. Si no logran entender el 100%, no están estudiando bien. Para que logremos llegar al 100%, esto es lo que nos ayuda mucho, el repasar, el poder tener sesiones de repaso. Cuando voy haciendo mis sesiones de repaso, así como les decía, revisando mis materiales y todo eso, entonces es como que es más llevadero, es más fácil. La idea es que mientras voy haciendo esas sesiones de repaso, tengo que ser algo más intuitivo y tratar de anotar, percibir o registrar de alguna manera, por ejemplo, qué información me falta. Por ejemplo, de toda la información que he hecho en las sesiones de lectura profunda, en comparación con las sesiones de repaso, en qué lugares tengo problemas para recordar.
Tengo que identificar esas lagunas mentales que tengo en donde no puedo recordar. Y eso lo tengo que anotar en una hoja de papel para luego complementar la información faltante. Digamos, me faltan ciertas cosas, entonces tengo que seguir investigando e ir rellenando esos vacíos. Cuestión de que en las siguientes sesiones de repaso esos vacíos ya no estén presentes y que cuando recuerde algo que sea ya más completo y que en cada sesión de repaso yo vaya a tener más y más y más, digamos, información complementaria y me acerque al 100%. La idea es acercarse lo más posible al 100%. Esto era lo que les decía. De cada sesión de repaso deben obtener un producto, que puede ser un esquema, puede ser un mapa conceptual, puede ser un mapa mental o puede ser un resumen. En sesiones posteriores vamos a hablar sobre estas medidas de resumen, obviamente desde la lingüística textual, para darle una explicación científica, ¿no? Y que todo lo que se hable sea algo que esté en los libros, que lo pueden encontrar en cualquier libro, en cualquier página científica donde quieran revisar. Pero estos productos son importantes porque estos son los que yo voy a utilizar para, digamos, para ver cuánto estoy aprendiendo en mis sesiones de repaso. Mis sesiones de repaso son como mi autoevaluación, si se dan cuenta, ¿no? Si se dan cuenta, esta metodología es bien individual, ¿no? Una forma de estudio individual que creo que es lo que todos tenemos que aprender. Con esta metodología yo no necesito, tal vez incluso puedo aprender mucho por mi cuenta y solamente luego necesitar un tutor en ciertos momentos. Entonces sirve mucho esta técnica. Y el último paso es, una vez que ya he culminado mis sesiones de repaso, en mi última sesión tengo que hacerme como un examen de autoevaluación. Es muy, muy, muy recomendable incluso crear un examen, o sea que nosotros como estudiantes podamos crear nuestro propio examen y nos podamos aplicar nuestro examen a nosotros mismos y ver cuánto estamos aprendiendo, cuánto hemos aprendido en realidad, si es que ha sido mucho, poco, cuánto me falta, etcétera, ¿no? Cosas así. Entonces, muy recomendable es hacer un tipo de evaluación como en más o menos en la última sesión, y luego una vez que si es que yo detecto que todavía existen conceptos o elementos o ideas que están ahí sueltas, que están faltantes, las cuales ahí están, no sé, no puedo identificarlas, no las puedo entender, entonces tenemos que reiniciar el sistema y volvemos al paso, como dice, volvemos al paso 1 de nuevo. Volvemos al paso 1, revisamos qué es lo que me falta aquí, reviso el paso 2, veo si mi clasificación de información está completa, para tratar de ver qué es lo que me falta, ¿no? No verificar, bueno, aquí ya no voy a poder hacer nada porque ya es ¿no? Y tratar de reiniciar el sistema más o menos en el paso 4, ya recomplementar la información para volver a tener, digamos, como que un feedback muy bueno y al final llegar a tener y poder estudiar algo, lo que ustedes quieran estudiar, ¿no? Por ejemplo, si alguien quiere estudiar algo que es teórico, esta técnica le sirve. Alguien que quiere estudiar algo que es netamente de ciencias naturales, eso también le sirve. Alguien que quiere estudiar algo más como medicina, que es o ciencias de la salud, que son áreas ciertamente más exigentes por el tema de la memoria a largo plazo que se tiene que tener para eso, esta técnica le sirve. Es muy, 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 muy útil, sería muy útil porque les va a ayudar a de alguna manera adquirir mucha información al respecto. Bueno, espero que les haya servido esta exposición. Vamos a continuar con este tipo de podcast de manera frecuente. Y la del día de hoy ha sido justamente en relación a técnicas de estudio, explicaciones científicas y una
digamos, un método, una metodología para poder leer, pero digamos desde una perspectiva más propia, ¿no? Más desde la lingüística, digamos, ¿no? Y vamos a ir dando así charlas en relación a cómo nos puede ayudar la lingüística en ciertos aspectos, sobre todo para quienes están estudiando esta ciencia o ramas afines. Muchas gracias por su atención y hasta una nueva oportunidad.